la importancia o los detalles de este acuerdo y cómo va a impactar en la economía de la Argentina. Efectivamente, lo que estamos hablando sobre el porcentaje, sobre estos famosos 54,8 dólares cada 100 del acuerdo, estrictamente los 54,8, lo que significa es lo que vale el bono que nosotros le estamos dando a modo de canje a los bonistas, lo que vale ese bono hoy en el mercado aproximadamente, ¿no? Digamos lo que calculan los expertos. Sí. Lo que calcula el mercado, el valor que el mercado le pone a los bonos que nosotros les ofrecemos a los bonistas. ¿Por qué ese es el número de oro, digamos? ¿Por qué es el número que tanto el gobierno argentino como los bonistas miran? Porque, bueno, ahí es donde ese número lo que hace es condensar las condiciones de pago. Por ejemplo, los plazos de un bono, cómo amortiza capital, cuándo vence y demás, son los que hacen el valor que tiene ese bono en el mercado. Por eso, en la última fase de la negociación, se vieron algunas discusiones alrededor de temas legales que pareciera que no estaban tan vinculados con la cuestión económica, pero de hecho sí estaban muy vinculados con la cuestión económica, porque eso es lo que construye en parte el valor presente neto del activo que vos les estás ofreciendo a modo de canje. Bien, ¿y cuáles son esos detalles legales? Bueno, una de las cosas que estuvo más tensa, sobre todo al final de la negociación, fue algo que se le llamó cláusula Pacman, en algunos lugares circuló de esa manera, que tenía que ver con cómo se disparan las cláusulas de acción colectiva. Claro. Las cláusulas de acción colectiva lo que estipulan es a partir de cuánto porcentaje de aceptación de un canje ya no pueden quedar holdouts. ¿Qué quiere decir esto? Es una definición relativamente nueva que tienen los bonos, que lo que dice es, bueno, si el 70%, 80% de los acreedores entran a un canje, el resto, el 10% que queda, 15% que queda, debe entrar compulsivamente. ¿Se entiende? O sea, sí, no claro, que arregla sueltos. Claro, arregla la mayoría, es lo lógico que uno dice, arregla la mayoría y el resto tiene que aceptar, y no después una minoría te hace juicio, ¿no? Exacto. ¿Cuál era el tema? Sobre eso había relativo consenso. ¿Cuál era el tema? Es de cuándo empezamos a hablar de una mayoría, digo, más allá de que intuitivamente no es mayoría la mitad más uno, pero la discusión era sobre, bueno, qué porcentaje, a partir de cuánto se dispara la cláusula de acción colectiva, o sea, esta posibilidad de no litigar, y además cómo se iba a calcular ese porcentaje. ¿Por qué importa mucho cómo se calculaba ese porcentaje? Y es esto que tiene que ver con la cláusula Pacman. Porque una cosa era calcular el porcentaje sobre el total de la deuda que vos tuvieras en cierto momento, o sobre el total de un bono, y lo que el gobierno había querido hacer era poder agrupar bonos como más le conviniera para alcanzar ese porcentaje. No sé si queda clara la idea. Es decir, si yo tengo un bono al que le hago una oferta que tiene 0 aceptación, el gobierno lo que pedía es, bueno, déjame juntar este bono con este otro que tiene buena aceptación y del promedio entre los dos yo puedo disparar la mayoría que necesito para no seguir negociando. Ese era el aspecto más resistido por los bonistas. Es decir, que no todos arreglaban con las mismas condiciones. Exacto. Eso es una de las cosas que el gobierno tuvo que ceder en la última parte. Acomodó, en teoría, es sobre el aspecto que todavía no se publicaron mayores detalles, pero se entiende que el gobierno acomodó o acordó con los bonistas que las cláusulas de acción colectiva estén más parecidas a un consenso. Bien. Es decir, ¿por qué? Porque los bonistas lo que no quieren perder es su poder de presionarte, hacer valer el porcentaje que ellos tienen sobre tu deuda. Entonces, cuando vos les ofrecías este mecanismo Pacman que a vos te permitía más o menos acomodar los bonos para intentar llegar al porcentaje que necesitabas de aceptación, los tipos sentían que estaban perdiendo su único instrumento, básicamente, para presionarte. Entonces, bueno, es sobre ese tema que se terminaron haciendo las últimas negociaciones, diría yo. Y creo que por eso todavía no hay precisiones muy exactas sobre cómo quedaron las CACs, claro, que son las cláusulas de acción colectiva. Claro.
Agustina, ¿qué tal? Adrián González te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te consulto acerca de lo que representa para el país este acuerdo en cuanto a crecimiento, en cuanto al financiamiento, que esta renegociación sea sostenida y si realmente se va a poder llevar a cabo esto, o por ahí hay una especie de triunfalismo porque se cerró algo que a priori era complicado, y también teniendo en cuenta las tasas usurarias, por decirlo de alguna manera, con las cuales había contraído el gobierno anterior. Bueno, probablemente tu pregunta sea la gran pregunta del millón. Por un lado, diríamos, entre no acordar y acordar, diríamos que la mejor opción era acordar. Obviamente este acuerdo no tiene todas las características de las primeras ofertas que había hecho la Argentina. Las primeras ofertas que había hecho la Argentina no tenían desembolsos hasta 2023. Bueno, eso no fue aceptado por los bonistas, hubo que hacer ofertas un poco más favorables para los acreedores. Y en función de eso, evidentemente el gran logro, me parece que de este acuerdo es, si bien aparecen vencimientos ya para el próximo año de esta nueva negociación, es cierto que esos vencimientos son relativamente pocos. Hasta 2025, 2023 ya empezaríamos a tener que pagar un poco más. Pero es cierto que te da 2 años de aire en los que tendrías que pagar, creo que 3, sí, cerca de 3, cuando lo que estaba planteado era como 43 que había que pagar. Con lo cual, en ese sentido, me parece que el acuerdo es muy beneficioso porque te patea un poco los plazos, aunque bueno, obviamente, el país siempre quiere pagar menos y el acreedor quiere un poco más, pero se entiende que se acercan un poco de un modo favorable para ambos. Dicho esto, si a partir de acá Argentina va a poder tener una recomposición efectiva de la actividad y va a poder obtener financiamiento, ahí ya pasamos como al segundo problema, que es Argentina no solamente enfrentaba el problema de la deuda externa, sino que además está inserta en un contexto mundial, pandémico, muy complejo, que se suma a las dificultades que ya Argentina traía desde hace varios años, con lo cual ya ahí, no sé, podemos hacer un poco de futurología, pero es difícil saber cómo van a quedar los mercados y cuáles van a ser las posibilidades de Argentina de financiarse en el mundo en este contexto. Sin dudas, todo eso es más viable con acuerdo que sin acuerdo. Sí, Agustina, acá estamos hablando de toda la deuda privada, inclusive este bono de 100 años que era un 7% en dólares, la verdad que una rentabilidad nunca vista en el mundo, que solo Argentina la podía pagar por estos acuerdos que ha hecho el gobierno anterior, ¿no? Pero digo, haber logrado juntar toda esta deuda privada de alguna manera y haber llevado a este acuerdo, pone al gobierno en una situación un poco más holgada, con un horizonte abierto, esto que dice Alberto Fernández. Ya esto nos da el respiro y la posibilidad de poder hacer lo que pensamos. Esto es lo que manifiesta Alberto Fernández. ¿Es así en términos económicos? Bueno, es que efectivamente tener una negociación, y ni siquiera una negociación, un proceso de reestructuración de deuda abierto, te deja muy atado de pies y manos para pensar política económica. Es decir, en la medida en la que vos no sepas cuáles son tus obligaciones con tus acreedores en el futuro, claro, también es difícil pensar en programas económicos de más largo plazo. Con un acuerdo alcanzado, vos sí ya podrías pensar más o menos o planificar de dónde vas a sacar los dólares que necesitas, dólares, euros, digo, el dinero para hacer frente a tus obligaciones, que ahora claro, ya sabés cuáles van a ser por los próximos años. Claro. Digo, hasta ayer Argentina no sabía cuánto iba a tener que pagar, o si iba a poder pagar, o si iba a haber algún acuerdo. Bueno, ahora, ahí, con un cronograma de pagos claro... Disculpame, sí, que te moleste. Con este dato que vos decís, ya está trascendiendo que el gobierno va a tener liberados, es decir, disponible, o al menos no tener que pagar 57.000 millones de dólares por 4 años. Con lo cual, digo, es muchísimo dinero que puede usarlo para otra cosa, o resguardarlo, o tenerlo para cuando lo necesite, ¿no?
Exacto. Bueno, ahí es un poco condicional la situación porque efectivamente ese dinero Argentina no lo tenía, con lo cual, pero de mínima nos ahorramos la necesidad de conseguirlo. Nos sacamos del problema de cómo conseguir esos fondos, sobre todo, y insisto con lo que decías vos, es en los primeros años que Argentina tenía mucha carga de deuda y este acuerdo logra ir como suavizando el pago de la deuda en varios años hacia adelante. Eso es lo que creo que le da más aire al gobierno e incluso pensando más en nuestra economía cotidiana, también le da un poco de aire al dólar. Ajá. Con una reestructuración de deuda abierta, la sensación de que el dólar se va al demonio en cualquier momento, que era un poco el termómetro que nos daban el dólar paralelo, el contado con liquidación, el MEP y demás, esa sensación de que el dólar va a subir porque Argentina no va a acordar, los bonos argentinos se van a ir al tacho, bueno, todo eso se revierte, te da un poquito de aire sobre el dólar, los mercados ya están mostrando el impacto, el dólar está más calmado, todo eso empieza a hacer que la política del gobierno esté un poco más relajada y no tenga que estar tan encima de la cuestión cambiaria, que igual en Argentina no la podés desatender nunca, pero se te relaja un poco la tensión cambiaria, tus bonos son más demandados en el mundo y en el mercado, entonces tenés más chance de financiarte. Por ese lado creo que hay mucho más aire del que teníamos hasta hace algunas horas, y de esa manera, digo, al menos va a haber más herramientas que, insisto, bueno, la coyuntura además es muy compleja, no solo por la Argentina, sino por la cuestión de la pandemia, pero sin dudas tenés muchas más herramientas después de acordar que las que tenías antes. Claro. Te hago dos en una. El acuerdo del Fondo Monetario Internacional con Ecuador, ¿por qué estaba en la boca de parte del arco opositor por caso Prat Gay, que anunció, digamos, en sus redes sociales que hubiese sido lo mejor llegar a un acuerdo similar al país sudamericano? Y la otra pregunta, ahora se viene el Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, te pregunto si es lo mismo que Christine Lagarde y qué estrategia van a tomar, porque hasta el momento con el acuerdo con los bonistas tomó un papel fundamental de apoyar la situación de Argentina, pero esto digo yo, no lo puede usar después el Fondo Monetario Internacional precisamente para decir, bueno, ahora ayudarnos a nosotros porque quieren que se pague las deudas con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, voy por un lado, fueron varias preguntas. El acuerdo con Ecuador me parece que es como un acuerdo que se resuelve un poco más rápido, con altísima adhesión, y en el escenario político argentino siempre pareciera que cualquier ejemplo es mejor que la experiencia local. Pero y yendo a la cuestión entre Lagarde y Georgieva, la verdad es que el Fondo Monetario Internacional es una entidad que tiene una tradición ideológica muy fuerte. Sí, sin dudas, la salida de Christine Lagarde, que quedó, al menos en Argentina, muy asociada a la gestión de Mauricio Macri, implica un cambio, e incluso el rol que cumplió Cristalina Georgieva en la negociación de la deuda argentina, como vos bien mencionás, fue de relevancia. Eso hace que también hoy las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, me parece a mí, vayan a ser un poco más tranquilas de lo que estamos habituados a ver en las negociaciones con el fondo, no solamente porque el fondo reconoce y lo ha sacado en sus comunicados que la deuda que asumió la Argentina fue muy alta y fue irresponsable, e incluso tienen algunas autocríticas sobre la propia gestión del fondo, sobre los fondos que le otorgó a la Argentina, violando incluso su propio estatuto. ¿Podrá haber alguna quita? Sí. Agustina, ¿podrá haber alguna quita? Porque el fondo normalmente no hace quitas, pero en este caso que no controló y que dejó que se utilice para el dinero para fugarlo, ¿no? Digo, ¿no podrá hacerse responsable de eso y decir, bueno, hago una quita importante?
A ver, la pregunta sería si creo o si quiero. No, claro, lo que vos crees. Digo, o sea, digo, comparto plenamente el diagnóstico que hiciste y me parece que sería deseable que el Fondo Monetario se hiciera cargo, no solo en esta ocasión, sino más históricamente del rol que ha jugado en la política económica de los países. También, como decís vos, históricamente el Fondo Monetario Internacional no hace quitas. ¿Qué creo que son como nuestras dos luces de esperanza en ese sentido? Por un lado, la cuestión de la pandemia, que el fondo está como insistiendo mucho con que hay que hacer políticas expansivas, que hay que acompañar a los países, que el fondo va a hacer todo lo que pueda. Bueno, esta sería una buena manera de poner su granito de arena en ese sentido. Y por el otro lado, el tema del estatuto. Yo no tengo mucha fe en que a través de la vía judicial se pueda hacer algo, porque aunque el fondo haya violado su estatuto y haya hecho desembolsos incluso cuando Argentina no estaba cumpliendo lo que se había comprometido a hacer, vieron que el fondo te otorga como en partecitas. Sí, como los créditos para construcción, como los créditos para construcción, que te van mirando lo que vas haciendo y controlando que te den el dinero para lo que te lo dieron, que hagas lo que tenés que hacer, ¿no? Efectivamente. El Fondo Monetario Internacional ignoró sus propias reglas, continuando con los desembolsos, a pesar de que la Argentina no estaba cumpliendo con las condiciones que se había pedido, que tenían que ver con frenar la fuga y demás. Yo no tengo mucha expectativa de que eso se pueda resolver por una vía legal, porque, digo, sin ser especialista en derecho internacional, no creo que exista ese espacio para abordarlo institucionalmente. Pero sí creo que a lo largo de los últimos años, y pensando en casos como el de Grecia, como en otras crisis que ha tenido rol el Fondo Monetario Internacional, yo hoy no siento que tenga tanta espalda para ponerse firme en este sentido. Es decir, la imagen del Fondo Monetario Internacional, desde mi perspectiva al menos, vino muy deteriorada a partir de todo eso, y desde mi percepción eso podría ser que flexibilizar algunos de sus requisitos históricos, como por ejemplo este tema de que el fondo no hace quitas. Pero quizás hay un poco de deseo entrometido en la lectura que les estoy transmitiendo. Claro. En concreto, Agustina, te pregunto cómo fue la reacción del mercado. Dijiste que fue positiva, pero ¿podés desarrollar algunos índices del día de hoy? Sí, a ver, cuando vemos todos los activos argentinos en la Bolsa de Nueva York, en el mundo, están subiendo. La verdad es que no miré el último dato, pero ya cuando venía mirando antes de ponerme a almorzar, venía creciendo. Ya el dólar paralelo y el dólar contado con liquidación y todos los dólares que no son el dólar oficial, que ya sabemos que está quieto, está bajando. La última consulta que hice, el dólar paralelo estaba a 128 pesos. O sea, todo como muy calmado. Incluso si había algún optimista que se había guardado algún bono argentino en la cartera, estamos hablando de que puede haber recibido un rendimiento de 10% en dólares en un mes frente a este cambio. Sí, digo, por el cambio de valor, ¿no? Por cómo de repente, desde una situación que todo el mercado percibía muy pesimista y eso tiraba para abajo el precio de los bonos argentinos, de repente a través del acuerdo pega un salto muy importante. Sí, no sé si escuchaste a tu colega Emanuel Álvarez Agis, ante esto recomendó vender dólares. Dijo que es momento factible para vender dólares, obviamente al paralelo, ¿no? Nadie lo va a vender al oficial, pero que el dólar iba a bajar. Bueno, es difícil asegurarlo. Obviamente, Emanuel es un referente de todos los economistas, ¿no? Entonces, no querría contradecirlo así abiertamente, más allá de que yo en general prefiero no sugerir decisiones de inversión, sobre todo las que involucran participar de mercados ilegales. Uno tendería a creer que el dólar como mínimo se va a calmar. Sí. O sea, al menos diría, no sé si querés juntar dólares en este momento. De cualquier manera sabemos que la Argentina históricamente mantiene una volatilidad y que el dólar ha sabido ser el gran resguardo de valor. Claro.
Por lo cual me parece que igual es cierto que hoy el gobierno se enfrenta, digo, hoy quizás no, porque está el tema de deuda, pero ya a partir de mañana me parece que el gobierno se enfrenta al gran desafío de crear instrumentos de ahorro en pesos para que este acuerdo sea el inicio de una salida medio definitiva de la problemática del endeudamiento en la Argentina. Agustina, la última, cortita, estamos cerrando, pero ¿cómo le transmitirías vos al laburante? ¿Cómo va a notar este acuerdo? Porque cuando nosotros tomamos deuda, lo notamos enseguida. No nos alcanza el dinero, todo aumenta, todas las complicaciones que tuvimos en estos años. Pero ¿cómo va a repercutir el acuerdo en el laburante? A ver, el mecanismo de transmisión más fácil e incluso el más agresivo en general para la política económica vuelve a ser el tipo de cambio. Todas las presiones inflacionarias que vos comentabas que vienen con el tema del endeudamiento vienen de la mano de que el gobierno no tiene suficientes dólares para hacer frente a todas las obligaciones que tengan dólares, con lo cual este acuerdo lo que permite es sacar presión del tipo de cambio. Bien. Y sacar presión del tipo de cambio, es decir, no estar siempre tan a la vuelta de la esquina de una devaluación, lo que hace es que sea esperable una dinámica de precios mucho más suavizada que la que podíamos esperar si no se llegaba a un acuerdo y el dólar aumentaba, 30%. Bien. Sobre los precios es el impacto cotidiano más fuerte que deberíamos ver a partir de este acuerdo. Bien, sí, entonces es cierta estabilidad y tranquilidad en principio, ¿no? Y después con el tiempo, bueno, obviamente esperar que te rinda más el salario, que sea otra situación un poco más tranquila. Agustina, te agradecemos muchísimo la comunicación con Te la Debo, ¿eh? Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta otro momento. Agustina Gallardo, ¿eh?